El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo la gente a Jesús: ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, estamos escuchando en estos días, en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, la historia de San Esteban. San Esteban, mártir, prototipo de los cristianos que han sabido vivir su fe con gran libertad de espíritu. Es decir, que no han tenido miedo ante las circunstancias adversas que les rodeaban. Aquí se relata precisamente ese momento álgido, ¿no? El momento dramático en que San Esteban es lapidado. Y San Esteban perdona a sus enemigos y entra a la muerte orando. Entra a la muerte: Señor Jesús, recibe mi espíritu. San Esteban no tiene miedo ante ese momento. San Esteban, más que pensar en sí, piensa en aquellos que le están arrojando esas piedras. Y San Esteban también, de alguna manera, ha provocado esta situación al darles el discurso que hemos escuchado también, cómo él habla con valor y con lealtad a Jesucristo. Esta es una página memorable y de hecho muchos cristianos a partir de San Esteban van a tener este coraje de proclamar la fe así, aun sabiendo que les podía costar la vida. Quería leerles una página de San Juan Crisóstomo en un comentario que tiene él de San Mateo. Decía ya él, este Santo Padre de la Iglesia, acerca de los cristianos, que ellos, dice, no hacían caso de los peligros de la muerte. O sea, los primeros cristianos, que había muchos como San Esteban, no hacían caso de los peligros de la muerte, ni hacían caso de que eran un pequeño número de cristianos, ni de la multitud de sus enemigos, ni del poder, ni de la fuerza, ni de la sabiduría de sus enemigos. ¡Qué contraste! Es una descripción de un testigo también. San Juan Crisóstomo está cerquita de los primeros cristianos, de estos que dieron así la vida, que fueron perseguidos terriblemente, sobre todo hasta el siglo III. No hacían caso de los peligros de la muerte. Eran creyentes, eran cristianos, sabían que podía costarles la vida y no temían aceptar así la fe con ese riesgo. Eran en número, eran pequeños, era pequeño. El número de cristianos ha sido pequeño, sobre todo hasta el siglo III eran nada.
No tenía miedo, dice él, de la multitud de sus enemigos, ni de su poder, ni de la fuerza, que era todo el imperio pagano. Y dice aquí, ¿qué es lo que a ellos les daba fuerza? Porque, dice él, tenían fuerzas mayores que todo eso. El poder de aquel que había muerto en la cruz y había resucitado. Tenían fe en Jesucristo muerto y resucitado. De aquí, queridos hermanos, sale el temple y valentía de los primeros cristianos. La norma de conducta de San Esteban, ¿cuál es? No es lo más fácil, no es lo más cómodo, no es lo que le pueda hacer más popular. San Esteban, como todos los primeros cristianos, los primeros santos, mártires sobre todo, son como una luz que nos dice a nosotros la norma del cristiano, la norma de vida, es la voluntad de Dios, voluntad de Dios. Y estos hombres que dan este testimonio tan heroico, queridos hermanos, ¿de dónde sacan esa fuerza? Para nosotros ahora es más asequible de alguna manera. Tenemos nosotros ya en el discurso de San Juan que hemos escuchado, Jesús ya nos va haciendo ver, este es un discurso profundo, San Juan Evangelista, de una manera honda, como es su estilo, profunda, nos está iluminando de dónde saca la fuerza la iglesia. Fíjate, San Juan, estamos en el capítulo 6 y ya Jesús ha hecho un tremendo discurso. El primer discurso es dar de comer a 5.000 personas sin contar mujeres y niños. Imagínate, 5.000 han comido y toda la gente se ha ido detrás de Jesús. Este hombre es maravilloso. Y entonces Jesús, cuando tiene a la multitud así entusiasmada porque ha hecho un milagro, les da una estocada tremenda y les dice: ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque se han llenado la barriga. Tremenda reprimenda. Y entonces el pueblo reacciona, varios van a reaccionar, y entonces aquí ya vemos la reacción. Y le dicen: ¿quién te crees tú, Jesús? Un día nos has dado de comer un pancito y te crees gran cosa. Moisés dio a comer a nuestro pueblo 40 años y tú por un día te crees que eres gran cosa. Y Jesús, fíjense, ahí está la catequesis del Señor, esto es extraordinario. Y Jesús les dice, es Dios y va a aclararles el sentido de ese milagro de Moisés en el desierto. Y les dice, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Aquí está. Es decir, fíjate, aquí es hondo, porque está diciéndonos, Moisés dio de comer a su pueblo ante una necesidad, efectivamente, y 40 años vivió el pueblo comiendo este pan. Y ahora Jesús les dice, ahora mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Ese pan que va a dar vida al mundo, no solo a Israel, al mundo le va a dar vida. Y entonces la gente más dispuesta, más amiga de Jesús, han entendido. Moisés, les dio un pan poderosísimo, porque ese pueblo vivió 40 años caminando en el desierto. Nada más uno piensa un desierto y vivir en un desierto 40 años, queridos hermanos. Es tremendo, es una dificultad gigante. Y ahora Jesús les dice, no fue Moisés, ojo, es mi Padre, del que ya les he hablado tantas veces,
Hay gente que le quiere a Jesús en ese momento, por eso dice, caramba, o sea, ese milagrito que nos ha hecho solamente es símbolo de lo que puede hacer Jesús, darnos un pan mucho más poderoso porque es Dios Padre quien nos lo da. Y ese pan, dice, que baja del cielo y da vida no solamente a los judíos, a los israelitas, sino es capaz de dar vida al mundo. ¿Cuál es ese pan? Y entonces el pueblo más dispuesto, más sensible a Jesús, sus amigos le dicen, Señor, danos siempre de este pan. Danos siempre de este pan, porque han entendido que Jesús tiene poder para dar vida, como Moisés, más todavía. No queremos pasar hambre, nunca. Esta es la pregunta. Fíjate. Y entonces, aquí Jesús va a dar un giro que ya nos va a introducir, queridos hermanos, en esa fuente de energía, de valor, de fe que han tenido los mártires de todos los tiempos. ¿De dónde sacaban fuerza? ¿De dónde sacaban esa sabiduría? ¿De dónde sacaban esa fidelidad a la voluntad de Dios? San Esteban y tantos mártires en la iglesia. ¿De dónde tenían esa vida pujante que no se arredraban, no tenían miedo ante los poderosos y preferían ellos la muerte a traicionar a Cristo? ¿De dónde? ¿De dónde cogían esa vida? De un pan del cielo que les daba vida y era capaz de dar vida. Fíjate, aquí está por eso lo hermoso de este evangelio. ¿Por qué era capaz de dar vida? Porque es la misma vida, Dios. Por eso aquí Jesús ya les dice, yo soy el pan de la vida. Yo, Él. La vida de la iglesia, el valor de los mártires, ese coraje que han manifestado para ser fieles a la voluntad de Dios en las circunstancias más adversas, la han recibido de Él. Como los judíos recibían fuerza y energía al comer ese pan que Moisés hacía bajar del cielo, así ahora los cristianos, fíjate, para atravesar este desierto que es nuestra vida. Fíjate que por eso San Juan acepta esta imagen, este relato que le hacen los judíos de Moisés, porque es una comparación exacta. Lo que Moisés hizo en el desierto, ahora Jesús lo va a hacer en el desierto de nuestra vida, de nuestro mundo, con un pan, Moisés, un pan que bajaba del cielo, ahora Jesús va a hacer bajar otro pan. Es decir, nos está diciendo aquí también Jesús, Moisés también prefiguró ya la Eucaristía, hizo algo temporal que va a ser como un reflejo de lo que significa la Eucaristía para toda la iglesia. Toda la iglesia. Pídele, querido hermano, al Señor hambre de la Eucaristía. Es el pan que hace fuertes, es el pan que hace puros, es el pan que da a la iglesia vida. Sin este pan, sin recibirlo, no podemos nosotros querer atravesar el desierto de este mundo lleno de tentaciones. No se puede, es una locura. Pídele hambre. Y hay que venir aquí, fíjate, ya lo va a decir, hay que venir no con ojos humanos, hay que venir con fe en Dios. Si no tienes fe, no vas a entender. Y para tener fe, por eso, primero, porque se requiere que en la Santa Misa estemos con espíritu orante, no con espíritu de distracción o espíritu superficial de pasarlo bien. Y por otra parte, conviene antes
siempre darle un tiempo a orar, para que la fe se vaya asentando en nosotros y no veamos con ojos humanos la Eucaristía. Eso es la Virgen, queridos hermanos. Eso es la Virgen también a los niños de Fátima. Un año antes de aparecerse la Virgen, un heraldo de ella, un ángel, se aparece a los niños y les muestra la Eucaristía. Recibid, les dice, el cuerpo de Cristo. Pidió que los niños recibiesen el cuerpo del Señor, horriblemente ultrajado. Es decir, Jesús, queridos hermanos, hoy es desconocido. Él desconocido. Y la Virgen nos lo vuelve a recordar. No ultrajemos al Señor. Dios está aquí para dar vida. Y a veces la tentación es entrar a la iglesia y distraernos en todo y no buscar la vida que nos da Él. No prepararse, no recibirlo, no adorarlo, no acogerlo. Pidámosle que la Santísima Virgen, fíjate, la Virgen de Fátima se aparece a los niños y lo que está haciendo es recordarnos lo que hace 2000 años nos ha predicado el Señor. Él es la vida. Vayamos a Él. Vayamos a Él. Nada más, queridos hermanos. Amén.